¿Qué tal amigos? Soy Julián. Sean bienvenidos a la primera clase introductoria del taller de música integral canto y guitarra. Como todo lo bueno en esta vida, el aprendizaje se cocina a fuego lento y en la música no es la excepción. Así que lo que vamos a hacer es empezar revisando desde cero el concepto más básico de todos. ¿Qué es la música? Para definir algo tan complejo como la música, se necesitan años de estudio, de práctica y de conocimiento global en muchas otras áreas. Pero en la clase de hoy vamos a tratar de hacer una definición que nos sirva para el aprendizaje de este taller. ¿Qué es la música? La música podría definirse fríamente como un conjunto de sonidos ordenados que causan un sentimiento en el ser humano. Otro concepto puede ser que es una sucesión o una superposición de notas o sonidos que tienen un sentido común. Ambos conceptos están definidos y son utilizados para poder definir qué es música y qué no. A pesar de que esto es algo tan subjetivo, ambiguo y depende tanto de tu situación geográfica y de tus experiencias en tu vida, podemos utilizar estos dos conceptos para saber qué es música y qué no. Vamos a desglosar el primer concepto. Conjunto de sonidos ordenados que causan un sentimiento en el ser humano. Con esta definición podemos deducir que cualquier sonido que se repita o que esté ordenado conscientemente por la mente de un humano y que éste a la vez se pueda proyectar y sea entendido por otro ser humano, causando una impresión o un sentimiento, sea bueno, malo, negativo o positivo, puede ser considerado como música. En el segundo concepto nos dice que es una sucesión o una superposición de sonidos. Una sucesión nos quiere decir que es algo que atraviesa el tiempo. Es decir, que la música es algo que existe en el tiempo. No es como un cuadro, como una pintura o una escultura que existe en el espacio. La música, al igual que la danza, es un arte que existe en el tiempo y solo existe por una fracción de tiempo determinada. Cuando nos habla de superposición de sonidos, está hablando de que varios sonidos pueden coexistir en el mismo lapso de tiempo, lo cual es lo que pasa con muchos instrumentos. Pero otra vez entra que es una sucesión y superposición de sonidos que tienen un sentido común. Al añadirle la frase que tiene sentido común, está necesariamente diciéndonos que es algo que se proyecta en la mente del otro. Y sí, la música es eso, porque al fin y al cabo tú puedes hacer tu música en un espacio determinado, alejado de todo, de la sociedad, pero si alguien no lo escucha, ¿cómo saber que es música? ¿Cómo saber que existe? ¿Cómo saber que es real? La música es una conceptualización netamente humana que tiene repercusiones tanto mentales, físicas y sentimentales en el humano y está hecha para el humano. Habiendo pasado por estos brevísimos conceptos, ahora vamos a desglosar a la música en su forma más primigenia, la cual es el sonido. El sonido tiene varios elementos, los cuales son cuatro: la duración, la intensidad, la altura y el timbre. ¿Qué es la duración? La duración, como su nombre indica, es la cantidad de tiempo que dura un sonido. La intensidad. La forma más fácil de traducir y explicar lo que es la intensidad es relacionada comúnmente con lo que se conoce como volumen, es decir, que a mayor intensidad más volumen y a menor intensidad menos volumen, pero la definición exacta sería amplitud. La altura es un elemento del sonido que es un poco más complejo de explicar, ya que para definir la altura se necesitan estudiar ciertos conceptos de la física, pero podemos utilizar la figuración imaginaria para definir un poco qué es la altura. La altura, como su nombre lo indica, significa que un sonido puede ser más alto o más bajo. Para explicarlo con la voz sería de esta manera:
Ah. Es decir, que mientras más alto un sonido es más agudo y mientras más bajo es más grave. El timbre. El timbre es la característica sonora que tiene todo cuerpo vibratorio al emitir un sonido. Es decir, que el cuerpo humano tiene un timbre particular dependiendo de el tamaño de los huesos, su composición anatómica, sus cavidades corporales y por ende todos los cuerpos humanos tienen un timbre particular, al igual que una guitarra no suena igual que otra. Esto se debe a que esto se debe a que igualmente las guitarras están compuestas por diferentes maderas, con diferentes formas, con diferentes cajas acústicas, con diferentes medidas, con diferentes tipos de cuerdas y muchísimos factores más que afectan y cambian el sonido y hacen que cada timbre de cada objeto sonoro tenga su timbre particular. Bien, con esto hemos desglosado un poco los elementos del sonido de una forma muy simplista y muy rápida. ¿Para qué? Para poder adentrarnos en el mundo de lo que es la música. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de cómo esto es muy importante para referirse a las situaciones técnicas a la hora de interpretar un instrumento como la guitarra o como la voz. Ahora vamos a adentrarnos en lo que ya concierne a la música. Los elementos de la música básicos son 4: el ritmo, la melodía, la armonía y la forma. Todos estos elementos son muy importantes a la hora de interpretar una canción o de analizar la misma. ¿Qué nos quiere decir el primer elemento? El ritmo. El ritmo se podría reducir a un patrón de sonidos que se repite. La música funciona siempre con la repetición y especialmente los ritmos funcionan en forma de patrones y estos patrones son los que caracterizan a cada género musical. Es decir, que si yo hago un sonido con cualquier objeto y lo repito varias veces, esto se va a transformar en un ritmo. Normalmente el ritmo está interpretado en la música por los instrumentos de percusión como la batería, los bongos o en algunos casos hasta la guitarra o el piano. Segundo elemento, la melodía. La melodía es el elemento más importante de la música contemporánea, ya que en lo que nosotros conocemos como canción, la melodía siempre es lo principal, siendo así que es lo más llamativo o lo que más se nos queda en la cabeza de una canción. Principalmente los instrumentos que se utilizan para ejecutar una melodía son la voz, las guitarras, el piano, el saxofón, el clarinete, ya que algunos de estos son instrumentos netamente melódicos como la voz, el cual es un instrumento que solamente puede hacer melodías. 3. La armonía. La armonía es uno de los conceptos más complejos y más estudiados de los elementos de la música occidental, y por esto es un poco difícil de explicar, pero la armonía es prácticamente el acompañamiento que se hace a una melodía. Y principalmente los instrumentos que llevan a cabo la armonía son la guitarra, el piano o el bajo. Cuarto, la forma. La forma, para reducirlo a pocas palabras, es la estructura con la que se ordena una canción. Es decir, una canción se ordena en la introducción, la primera estrofa, el coro, la segunda estrofa, otro coro y la salida. Esa sería la forma de una canción. Y bueno, chicos, todo eso solo para poder empezar a hablar de los instrumentos musicales que vamos a revisar en este taller, los cuales son la voz y la guitarra. ¿Qué es la guitarra? La guitarra es un instrumento cordófono que es muy popular en la música contemporánea. Se utiliza para prácticamente todos los géneros modernos y a pesar de ser un instrumento prácticamente nuevo, se ha convertido en el favorito de muchos y por eso es traído a este taller con el propósito de que ustedes también se enamoren de él en este primer encuentro con la música. La guitarra tiene muchas particularidades.
Una de ellas es el funcionamiento de su sonido. Para explicar esto, primero tenemos que revisar todas sus partes. Esta parte de aquí se llama clavijero. Esta parte de aquí se llama mástil y esta última se llama caja acústica. Las tres pueden tener varios nombres dependiendo de los países o del contexto social. En este taller los vamos a llamar de esa forma. El funcionamiento sonoro de la guitarra se basa en que una cuerda tensada se coloca en el clavijero a lo largo del mástil hasta la caja acústica, provocando así que cuando el músico o el intérprete haga vibrar una cuerda, resuene en la caja acústica y se multipliquen las vibraciones dentro de ella para así provocar el sonido que nosotros conocemos como notas. Como podrán darse cuenta, la guitarra posee 6 cuerdas. Es decir, que tenemos 6 notas predeterminadas cuando tocamos al aire. Con la guitarra se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer melodías, se pueden hacer acompañamientos con rasgado, se pueden hacer acompañamientos con arpegio, se pueden hacer solos, hasta se la puede usar como una caja rítmica, pero los usos más comunes son estos. Y los que vamos a abordar en este taller son netamente de acompañamiento. Es decir, que a lo largo de este taller veremos tanto rasgados como arpegios. Ambas son técnicas de acompañamiento. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque al instrumento que vamos a acompañar es a la voz, que es del que vamos a hacer una pequeña introducción ahora mismo. La voz. La voz puede ser el instrumento más antiguo concebido por el hombre, ya que el canto es intrínseco del ser humano y su conceptualización viene acompañada de la conceptualización de la música misma. Al igual que en la guitarra, la voz tiene un funcionamiento sonoro y está compuesto de las cuerdas vocales que se encuentran aquí y de una caja acústica que se encuentra dentro de nosotros, tanto aquí en el pecho, en el tórax, como en la cabeza. Es decir, que la voz humana está producida por las vibraciones de las cuerdas vocales en conjunto con la caja torácica y con la cavidad de nuestra cabeza, provocando así que todas las voces de cada ser humano sean únicas. Así como la voz es uno de los instrumentos más antiguos, tiene muchísimas técnicas y muchísimo conocimiento detrás de ella, ya que a lo largo de todos los años se lo ha ido estudiando y mejorando, y con el pasar del tiempo se ha ido perfeccionando muchas de las técnicas para llegar a lo que es ahora conocido como canto. Pero ya no los canso más. Esta es la primera clase demostrativa. Les agradezco mucho por quedarse hasta el final. Muchas gracias por acompañarme este día en esta explicación teórica sobre el taller. Los espero para las siguientes clases.